Tenemos aquí en Sin Medias Tintas, le damos las buenas noches a dos senadores electos, ¿no?, que van a conformar este Senado que regresa después de más de 3 décadas. Está con nosotros Daniel Barragán, de Obras, y está con nosotros Francisco Calisto, de Renovación Popular. A ambos la bienvenida. Quiero empezar con el senador electo de Renovación Popular, porque esta semana fue esta reunión con Rafael López Aliaga, con Norma Yarrow y usted también. Se señala que usted promovió esta reunión después de una campaña dura, ¿no?, donde hubo calificativos de grueso calibre, ¿no?, contra Keiko Fujimori. ¿Cómo se logró allanar el camino? A ver, yo quisiera precisar de que no necesariamente eso es exacto en el tema de que yo lo haya promovido, ¿no? Esto fue un acercamiento que se ha logrado a través de diferentes agentes y promovidos por Rafael López Aliaga. Él es el que ha tenido la preocupación y la intención de juntarse con Keiko, ¿no? ¿Y cómo se ha sostenido esa reunión? Bueno, ha sido una reunión muy cordial. Hemos puesto a disposición de la presidenta de turno no solamente nuestro plan de gobierno, sino el equipo de trabajo que hemos tenido para desarrollar los diferentes ejes temáticos en el plan de gobierno, y asimismo pondremos a disposición los técnicos que ellos estimen conveniente y necesario para poder impulsar las acciones del futuro gobierno. Justamente en un evento en ATE me comentaban que el señor López Aliaga habló de que ya había tenido un acercamiento, alguna reunión con el ingeniero López Chao de Ahora Nación. ¿Usted conoce los alcances de esa eventual reunión, conversación? Han tenido un acercamiento, no solamente con él, sino entiendo que también con Ricardo Belmont, y ambas reuniones han sido en el mismo sentido, ¿no?, en empujar hacia adelante la agenda del Perú antes que las agendas partidarias, ¿no? Justamente está el señor Daniel Barragán, de Obras, aquí, y usted, digamos, eventualmente tendría la posibilidad de reunirse. Por ejemplo, en el caso de López Aliaga, ¿el señor Belmont le ha comentado esta reunión o hacia dónde llevaría una reunión de esa naturaleza? Ante todo, primero te traigo el saludo de don Ricardo Bueno Casinelli. Muchas gracias. Es alcalde de Lima, es candidato presidencial y ahora candidato nuevamente a la alcaldía de Lima. Bueno, nosotros estamos formando una coalición con Juntos por el Perú y Ahora Nación. Ya. La estamos consolidando y en ese sentido estamos camino también a buscar el control político en el Congreso, ¿no? Ya, pero en realidad esa coalición está enfocada en términos ideológicos, de votos, o una coalición parlamentaria básicamente para presidir alguna de las cámaras. ¿Cuál es el objetivo de la coalición? El control político. Nosotros creemos en la independencia de poderes y en el equilibrio de poderes. Por lo tanto, creemos que es importante que en el Congreso tengamos el control político del Poder Ejecutivo. Lógicamente, llevando todos a la gobernabilidad del país, que es lo que queremos. Aquellas propuestas que sean democráticas, aquellas propuestas que sean pacifistas, o sea, a nivel pacífico, que seamos pacifistas y razonables, pues lógicamente las apoyaremos. Claro, pero eso es, digamos, en la teoría, en el manejo parlamentario hay varios factores. Por ejemplo, esta reunión que ha tenido el señor Belmont con el señor López Aliaga, ¿en qué términos ha sido? ¿Simplemente ha sido una reunión protocolar? Ya cuando habían conformado esta coalición, que es la que fue publicitada hace algunos días, ¿o hay alguna posibilidad de encontrar puntos, digamos, en el medio, en el centro, donde se pueda poner de acuerdo una ala ideológica con la otra, ¿no? Yo tengo entendido que no han tenido una reunión, han hablado telefónicamente. Ah, ok. No había una reunión. ¿Y cuáles han sido los términos de esa conversación? Bueno, ver las coincidencias, ver las posibilidades de cómo darle gobernabilidad al país. ¿Usted le ve coincidencias, posibilidad de coincidencias? Bueno, tenemos que encontrarlas. La verdad que donde hemos llegado, si comparamos hacemos una metáfora con el fútbol, se juega la Liga 1, pero una vez que termina la Liga 1 y se va a hacer la selección peruana, pues lógicamente todos tenemos que apoyar por el país a la gobernabilidad, ¿no? ¿Y cuáles serían esos temas que podrían estar, digamos, en el centro del interés y la atención para
Por un lado, dar gobernabilidad y por otro lado, afrontar los principales problemas del país. Primero, la seguridad ciudadana, ¿no? Y la justicia. Uno de los temas más importantes que nosotros pensamos es que la madre de la paz de una sociedad es el orden, y la madre del orden es el sistema de justicia. Bueno, el orden es el eslogan de Fuerza Popular, o sea, en eso podrían coincidir. Y yo me refiero más al sistema de justicia. Lógicamente es un proceso que tenemos que nosotros que conseguir para mejorar nuestro sistema de justicia y darle especialmente justicia a aquellas personas que tuvieron sus personas familiares fallecidos en el año 22 e inicios del 23. Estas personas, hace una semana nos hemos reunido con ellas y hasta ahora no tienen ninguna justicia para sus familiares. Esa va a ser, digamos, una de las líneas de batalla de obras. ¿Es obras, digamos, está cohesionado en el sentido de la dirección ideológica? Porque da la impresión que no todos piensan igual ni tienen más o menos o tienen distintos perfiles ideológicos. Bueno, yo no sé dónde sacan eso, porque la verdad que nosotros tenemos un conductor, tenemos un líder que se ha construido desde el año 89. O sea, el señor Belmont, ¿cómo lo definiría políticamente usted? El señor Belmont es una persona cuya ideología es humanista. Él se dirige mucho a la población desde el año 89 y siempre ha pensado en las personas que han sido más alejadas. Sí, pero humanistas me imagino que podrían, digamos, ser todos en esa dirección que pretenden elevarle, digamos, una calidad de vida al ser humano. Supongo que por ahí está la cosa. Claro, por ahí pero es como gaseoso, digamos. No, no es gaseoso. Una mirada, ¿no? En términos políticos. ¿Ustedes qué quieren, digamos, ejercer políticamente el poder dentro del Congreso de la República? Nosotros tenemos 10 vigas maestras, tenemos una filosofía que tiene más de 37 años, que se aplicaron en la Alcaldía de Lima y cuando hicimos nuestra campaña, que lógicamente no se enteraron mucho los medios de comunicación porque no nos entrevistaron ni a Ricardo Belmont ni a ninguno de los candidatos. La queja permanente parece, ¿no? No, él ha sido un hombre de hablemos medios. sobre los hechos, ¿no? No, yo hablo sobre hechos. O sea, ¿no? él ha sido un hombre siempre vinculado a los medios de comunicación. Sí, pero raramente no lo entrevistaron, ¿no? Durante la campaña. Nos enteraron la última semana y por ese líder porque los líderes no se construyen con propaganda, los líderes se construyen en los años, en una permanencia de trabajo. Y ese es Ricardo Belmont. Se construyó una permanencia de trabajo durante 37 años, cuando ha sido 2 veces alcalde de Lima, y los espartanos estamos cada vez más unidos. Los espartanos no estamos divididos, no estamos separados, seguimos la filosofía de don Ricardo y estamos en ese trabajo, ¿no? Actualmente. Muy bien, bueno, lo vamos a ver actuar en el Senado. ¿Usted cree, señor Calixto, que, digamos, es una alianza natural entre Fuerza Popular y Renovación Popular? ¿Considera que desde la mirada política esto caería por sí mismo o, digamos, hay diferencias que se van a, digamos, limar eventualmente, pero que podrían generar votos distintos, ¿no? No, definitivamente. O sea, esto no es un tema de entregarle un cheque de blanco al otro partido y simplemente apoyarlo a rajatabla, no es así. Yo creo que no solamente, extrapolando un poco más allá de solamente los 2 partidos políticos a los que ha hecho referencia y entrando ya a todo el Congreso y a todo el Senado, en el caso del Senado, yo creo que vamos a tener muchos factores de coincidencia detrás de los cuales tenemos que trabajar. No podemos minimizar la participación política del Perú a 2 bloques que están en contraposición, como si fuesen 2 curvas asíntotas que no se cruzan hasta el infinito, ¿no? Entonces, pero eso va a depender de la mirada precisamente de quienes conforman el Senado, ¿no? Y esto va a tener... Porque además son 6 representaciones, pero que de alguna manera... Sí, pero dentro de las 6 representaciones hay un espectro variopinto que de una u otra manera en algunas vamos a tener coincidencias y en otras por supuesto no. Y de acuerdo a eso yo creo que con ejes programáticos claramente definidos vamos a poder nuclearnos detrás de ellos y empujar la agenda del Perú hacia adelante. Eso es lo que tenemos que lograr, porque si seguimos en esta contraposición u oposición de 2 desviaciones de estándar a la derecha y a la izquierda sin poder juntarnos nunca, entonces por ahí no va a ir lo que necesita hacer el Perú para poder salir adelante, ¿no? Preguntas más concretas. Ustedes creo que pueden compartir, digamos, un perfil o una vida militar. Usted ha sido de la Fuerza Aérea y usted ha sido marino. Correcto.
En relación a la Fuerza Armada, porque se habla mucho del rol y el protagonismo que deba tener la Fuerza Armada en la lucha contra la criminalidad, las bandas organizadas, en fin. Hay ideas distintas porque el rol de la Fuerza Armada está bastante delimitado en la Constitución y no interviene en el tema de la seguridad interna. ¿Cómo o debería ampliarse el rol de la Fuerza Armada? Digamos, por ejemplo, Keiko Fujimori ha señalado que le interesa que de alguna manera tenga una mayor presencia en fronteras y que apoye y ayude la lucha contra la criminalidad. Pero ustedes que son militares, ¿qué piensan, señor Barraga? Mire, como función principal no le corresponde a la Fuerza Armada, principalmente porque no hay normas que lo puedan al oficial o al personal de tropa o personal subalterno de las Fuerzas Armadas lo puedan cubrir. La Fuerza Armada no tiene esa función de socializar mucho con la población. ¿Debería seguir así o debería haber digamos, alguna mirada distinta sobre el rol de las Fuerzas Armadas? Habría que evaluarla. Pero le estoy preguntando a usted que ha sido parte de, ¿no? Sí, lo que sucede es que nosotros pensamos que cuando nosotros proponemos algo, es lo que se debe hacer. No, se propone en el Congreso los temas, yo creo que no, alguien dirá que sí, porque de eso se trata en el Congreso. En el Parlamento es para conversar, discutir, llegar a consensos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ver los pros y los contras. Sí, pero un punto de vista siempre es importante a la hora que se solicita, ¿no? Bueno, con las condiciones en las que ante estamos hoy, una situación tan concreta como es el problema que tenemos que se ha desbordado en el país. en las condiciones que tenemos hoy no es posible. Habría que cambiar las condiciones para ver cómo van a intervenir las Fuerzas Armadas en este rol de la seguridad ciudadana, ¿no? Había que ver los temas. ¿Usted qué piensa? Bueno, a ver, tenemos que entender que la Constitución Política del Perú permite que la Fuerza Armada apoye a la Policía Nacional cuando ésta ha sido sobrepasada en su capacidad. Pero acá hay un problema que justo viene a colación de lo que acabamos de referir. El marco legal. Correcto. Existen dos disposiciones legales, dos decretos legislativos, que regulan la participación tanto de la Policía Nacional como de la Fuerza Armada. Y los dos no están armonizados, porque el decreto legislativo 1095, que es el que alumbra o encubre, enmarca la participación de la Fuerza Armada, habla del derecho internacional humanitario, que es el derecho a la guerra. Y el derecho a la guerra no se enmarca dentro de temas de frente interno. Entonces, si la Policía Nacional pide el apoyo de la Fuerza Armada porque ha sido sobrepasada en su capacidad. Lo ha pedido en varias oportunidades, tampoco ha servido de mucho. Así ¿no? es, porque el marco jurídico no establece los preceptos claros de cuál va a ser su participación. Entonces no podemos seguir en este terreno difuminado. Digamos, debería ser el planteamiento. Bueno, es que si usted y yo estamos trabajando en lo mismo, yo soy la Policía Nacional y usted la Fuerza Armada, yo la llamo a usted porque yo he sido sobrepasada en mi capacidad, y usted no tiene las herramientas para poder apoyarme, entonces dentro de este concepto de que la Fuerza Armada tiene que venir en un marco disuasivo, estamos equivocados, porque ha sido sobrepasada la capacidad de la Policía Nacional, por eso es que se llama la Fuerza Armada. ¿Qué pasa si es sobrepasada la capacidad de la Fuerza Armada? Vamos a perder el Perú. Pero en todo caso tendría que tener una preparación distinta. Así es, por supuesto, la preparación, el equipamiento, el marco jurídico, porque los dos están haciendo lo mismo, ¿no? Se están complementando en el trabajo y no pueden complementarse con marcos disímiles. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. Y yo concurro con lo que acaba de decir mi compañero y futuro senador, que tenemos que armonizar los marcos legales para poder actuar en forma eficiente, eficaz y con la contundencia que se debe actuar, siempre observando todos los procedimientos del derecho internacional, del derecho humanitario, de los derechos humanos. ¿Cuál es su evaluación de cuáles deberían ser los pasos definitivos para afrontar el tema de la criminalidad organizada en el país? Porque en realidad lo que se ha desbordado precisamente tiene que ver con organizaciones criminales. Es decir, este negocio criminal tiene obviamente una motivación absolutamente perversa de una cantidad inverosímil de dinero. Y esto no se va a acabar porque unos señores de la policía capturen a 4 o 5 miembros de una banda y estos se van multiplicando. Entonces, mi pregunta es, desde obras, desde el señor
Barragán, que tiene además una instrucción militar, ¿qué cosa debería ocurrir en el país en los próximos meses para comenzar a ver que haya una respuesta distinta? Bueno, yo creo que hay que hacer una evaluación general de nuestras instituciones. La Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Porque si usted ve, la Policía Nacional llega a capturar a los extorsionadores, llega a capturar a los delincuentes, pero posteriormente usted lo ve que están en la calle a los 2 días o 3 días. Entonces, nuestro sistema judicial no está funcionando correctamente. Tendríamos que empezar por allí. Normalmente ¿Qué cosas se podría proponer desde el Congreso para que esto cambie? Yo creo que habría que hacer una reforma policial, una reforma judicial. Por allí tenemos que empezar. Porque con el sistema que tenemos actualmente es un secreto a voces. ¿Y esa reforma qué debería tener, digamos, como principio medular? ¿Por dónde debería ir esa reforma? Primero, evaluar a las cabezas. El pescado se malogra primero por la cabeza. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Cuando los políticos y los altos mandos de las Fuerzas Armadas se convierten en personas que no tienen vergüenza, la ciudadanía les pierde el respeto. Hoy tenemos total desconfianza, no solamente de estas instituciones, sino de casi todas las instituciones del Estado. La ciudadanía no tiene confianza. Acabamos de ver lo que ha sucedido con el Jurado Nacional de Elecciones y con la OMPE. La ciudadanía ya no sabe qué hacer. Se encuentra en el aire. Vemos que no hay justicia. No tiene confianza en esas instituciones, no tiene confianza en el Congreso, no tiene confianza en las autoridades en general. Y entonces, claro, yo quisiera saber si usted coincide con el tema, primero de plantear reforma o, digamos, empezar de una manera distinta a responder al tema de la criminalidad. Yo estoy completamente alineado con lo que usted acaba de sostener. El fortalecimiento de la institucionalidad en el Perú es condición sine qua non para poder hacer cualquier tipo de cambio. Y esto va por efectuar una profunda profilaxis en el Estado. No podemos seguir en este nivel de descomposición que tiene el Perú, a nivel todo el sistema del Estado, todas las instituciones casi están en el mismo factor común. Entonces es importante generar esta profilaxis en el Estado, descartando lo primero y de la manera más rápida todos estos procesos que tienen que ver con actos de corrupción. No puede haber funcionarios públicos que estén inmersos en actos de corrupción. Esto tenemos que fortalecerlo a través de mecanismos que permitan detectar rápidamente. Ahí estamos hablando de un descabezamiento, ¿no? No necesariamente, pero lo que sí tenemos que quitar, por ejemplo, es la discrecionalidad del empleado público a poder de una u otra manera regular la velocidad de los trámites o los procesos en el Estado. No puede ser que un funcionario público tenga la capacidad de encarpetar un expediente, un documento, y de acuerdo a cómo se aceita y la pista comienza a correr. Ese tipo de cosas a través de la digitalización del Estado, a través de un Estado realmente presente en todos los sectores que se necesita estar y dar el servicio y brindar los servicios que necesita el Perú, es lo que tenemos que desarrollar en el Perú. No podemos seguir teniendo empleados o funcionarios públicos que estén inmersos en procesos de corrupción como los hemos tenido, ¿no? Ahora, también un tema concreto, porque aquí estamos hablando también de personas y lo que estamos pasando en el último quinquenio en el país es justamente lo que estamos viendo en el día a día de la vida del ciudadano. ¿Usted considera, señor Barragán, que es saludable que se abra puertas para la discusión de un indulto a Pedro Castillo, quien intentó un golpe de Estado que fue fallido, pero lo intentó y quiso acabar con las instituciones? Claro que sí. Yo creo ¿Está de acuerdo con el indulto? Estoy de acuerdo que creo que es gracia presidencial, no el indulto. Para que haya indulto tiene que haber sentencia. O gracia presidencial, o sea, ¿no le parece que hubo realmente ahí un ataque contra la democracia y las instituciones? Exactamente. Ahí hay 2 temas diferentes. La parte jurídica y la parte de una infracción constitucional. Aquí había una infracción constitucional. Yo no soy abogado, pero he leído y he escuchado a diferentes juristas, tanto nacionales como internacionales, donde indican que no es un delito lo que ha hecho. Pero el Poder Judicial en primera instancia ha decidido, digamos, una sentencia. Sí. O sea, el Poder Judicial ha tenido una palabra y ha tenido, digamos, un proceso que todos hemos visto, ¿no? Sí, pero a luces, mire,
estamos en la Edad Media. Aquí metemos presos a las personas antes de sentenciarlas. Estamos como si fuera la Inquisición. Castigamos No, y después aquí averiguamos. hay una sentencia en primera instancia. Tampoco, no estamos hablando de una prisión preventiva, estamos hablando de una sentencia en primera instancia porque se quiso acabar con el Estado de Derecho y las instituciones en el país. ¿No le parece? Yo no estoy de acuerdo con que se corte la democracia, Ya, pero también sucedió en los años 90 y los medios de comunicación apoyaron esto. ya, pero Entonces, el señor, lo que yo digo digamos, es por qué en un y lado... después estuvo preso, Sí, el no, señor pero Fujimori, veamos- un montón de años. Sí, pero veamos los hechos No, pero reales, es que vamos Porque a los fue hechos, sentenciado. no solamente lo que uno quiera señalar en la comparación. La comparación, efectivamente, en ese caso, el autogolpe tuvo éxito. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas lo apoyaron. En el otro caso, no tuvo éxito. Pero finalmente la decisión del Poder Judicial habría que acatarla. O sea, ahí, digamos... Sí, pero es que lo que pasa es que hubieron una serie de situaciones que no eran las normales. Por ejemplo, fue vacado con 101 votos y debió ser vacado con 104 votos. Entonces, esas irregularidades que existen en nuestro país son las que permiten este tipo de cosas que estamos viendo hoy. ¿Usted qué piensa? Bueno, ahí sí no coincido con el senador electo porque fue evidente que el señor Castillo hizo un golpe de Estado, propuso o quiso hacer un golpe de Estado, ¿no es cierto? Porque él salió en la televisión no solamente diciendo que iba a disolver el Congreso, sino ordenando la captura de diferentes personas, ¿no? Entonces, es evidente que el fin ni siquiera ulterior, sino principal, era romper el orden constitucional. Entonces, yo no estoy de acuerdo en indultar a una persona que, dicho sea de paso, todavía no ha sido sentenciada y está en proceso y detenida. No, se ha sentenciado en primera instancia, hay en, una... en última instancia, diría yo, ¿no? Ok. Para refrasear. Pero al final es evidente también que ha maniobrado y utilizado diferentes artilugios para sostener una gracia presidencial en una innumerable cantidad de atenciones médicas para justificar una condición médica. Por el otro lado, la actuación ahora por medios colaterales de la ONU con un documento que ellos pretenden Una comisión. presentar, que no es una comisión, es un grupo una de trabajo. comisión, es un grupo de trabajo que no es vinculante. Así es, que no es vinculante. Entonces, apoyándonos de una u otra forma para poder justificar un indulto que para mí no ¿Cree tiene usted ningún que sentido. Balcázar lo va a darle la gracia presidencial? Yo creo que Balcázar, si hace eso, sería el peor error que podría hacer en su vida, ¿no? Porque no tiene ningún ¿Y sentido. ¿Usted cree que se Yo lo va a dar? no creo que lo vaya a hacer. ¿No cree? No creo. ¿Y cuál es la razón para no creer? Porque todo parece indicar que le gusta abrir esa puerta. No, porque yo veo que el tiempo pasa, ya nadie se manifiesta sobre el tema, no le ha hecho caso a lo que ha hecho ese grupo de trabajo. Yo creo que va a quedar como está. Ahora, usted fue ministro de Castillo, pues por poco tiempo. Además estuvo justamente en los meses y no vio absolutamente nada de que se venía una situación de esa naturaleza. No, yo justamente renuncio por el decreto legislativo 95 que comenta Francisco. Cuando se pone el decreto legislativo 95 y si en el Consejo de Ministros querían que sea disuasivo, que saque los tanques, que saque las tanquetas, y yo no estuve de acuerdo con eso. Hubo tanta insistencia y ese fue el motivo que yo renuncié. Pero que en ese momento que se converse, que yo he escuchado respecto a que va a ser un golpe de Estado, la verdad que ni idea tenía, ¿no? Ahora, usted, digamos, en su vida política, senador electo Barragán, o sea, usted empieza en UPP, Así es, ¿no? así es. Y tiene además un vínculo cercano con Antauro Humala. Ay, me gustaría, gracias por la pregunta. Pero Yo de lindo- todavía no le he hecho la pregunta. Ah, ya, no, pero por el comentario entonces, porque me interesa su comentario. En realidad, lo que quiero decir es, digamos, usted, digamos, en términos de perfil político, se podría ubicar dentro o como militarista, nacionalista, de alguna manera radical por precisamente el vínculo con UPP primero, ¿no? Con Antauro Humala, luego siendo ministro de Castillo, en fin. ¿Cómo define su participación política hoy, después de todo esto que ha ocurrido? Ya, primero, yo no he tenido ninguna relación con Antauro Humala.
Ni amical, ni de No, ninguna naturaleza. una vez nos hemos visto con Antauro. Ok. Una sola vez. ¿Y fue coincidencia? ¿Fue una...? No, en aquella época que estábamos en la Unión por el Perú, el presidente de Unión por el Perú era José Vega Antonio, Sí. ¿correcto? Y en comisión política decidieron en las elecciones complementarias hacer una unión, Ya. ¿no?, con Antauro, un acuerdo. ¿Y hacían. usted coincidía con alguno No, yo de no, sus- yo no era parte de la comisión política. No, pero me refiero a, digamos, todos conocemos, porque además lo expresa claramente, el señor Antauro Humala, lo que piensa sobre, ¿no?, la posibilidad del poder y llegar, digamos, sí, a través de la democracia, pero solamente utilizar la democracia, porque la democracia, digamos, tiene sus reglamentos, pero yo por eso le preguntaba a usted, ¿no?, como político, hoy como senador electo, ¿en qué ubicación o cuál es su perfil político para saber finalmente cuando se le escucha hacia dónde está apuntando? Ok, yo no creo en las izquierdas y derechas, No. ¿ok? Yo creo en lo siguiente, si nuestro país no se inserta en el mercado mundial siguiendo los estándares logísticos o medioambientales, nuestro país no va a avanzar. Tienen que venir las O sea, inversiones. cree en el mercado, Lógico. pero Pero dentro de un contexto ambientalista, es lo que usted en señala. un contexto de las normas internacionales. Si no, no podemos insertarnos. Nosotros creemos y queremos que vengan las inversiones cuando quieran al Perú, Ok. pero no como quieran. Ahí está el tema. Cuando quieran, pero no como quieran. Tienen que estar con las reglas del Perú, para que no siga sucediendo lo que ha sucedido con los peajes y otros contratos más que hoy nos desbordan a nosotros, se encuentran en el CIADI y estamos nosotros a punto de perder casi todos los juicios, justamente por avalar una serie de contratos que están más a las normas internacionales que las normas del Perú. Nosotros creemos que hay que revisar, dentro de nuestras guías muestras está revisar los contratos que hasta hoy ¿Cuáles, por tenemos. ejemplo? Los contratos del gas, por ejemplo, Ya. ¿no? El gas sale del Perú a 0.44 centavos de dólar el millar de pie cúbico. Ok. Y cuando sale de Perú está a $18. Nosotros no creemos en eso. Yo creo que eso no está bien, porque ¿cómo se beneficia el lugar O sea, de donde sale el gas? plantearían cambiar, digamos, el formato del contrato. Hacer una revisión, Una revisión. negociar con, Ok. los contratos, ¿no? Sobre el tema de, digamos, mercado, contratos, Bueno, yo ¿coincidiría en la posibilidad de una revisión? creo que tenemos que tener un enfoque en 3 dimensiones. El primero es la dimensión que nos estriba nuestra colocación primordial en América del Sur como un país que es un hub natural, con una proyección hacia el Asia, al mercado, a través de nuestra permanencia en el APEC o pertenencia al APEC. Y por otro lado, sobre un concepto, sobre este plano, un segundo plano geopolítico, en la relación con las diferentes potencias, no, el entorno que tenemos alrededor nuestro, Ok. con nuestras fortalezas y debilidades, sin perder nuestra capacidad de mantener nuestra posición personal de Perú, y sobre un tercer plano, que es un plano geoestratégico, que ya se relaciona exactamente a lo que usted acaba de decir. El Perú está en la lucha entre las dos China y potencias Estados del Unidos. mundo. Pero a la derecha tenemos a la sexta economía del mundo, que para hacer todas sus exportaciones las hace a través del Océano Atlántico, a la vuelta por el Cuerno del África, etcétera, cuando podría estar pasando por el Perú y redituando para nosotros. Entonces, este concepto geoestratégico es el que tenemos que manejar, independientemente del espectro interno del Perú en el que tenemos que fortalecer nuestra posición. Últimas preguntas. ¿Ustedes están planteando presidir como Renovación Popular la Cámara de Diputados? Nosotros no hemos presentado oficialmente todavía ninguna pretensión. Es un tema que está a nivel coordinación y esto se va a desarrollar a través de las vocerías correspondientes. Ujú. ¿Y usted cree que la Cámara de Diputados debería estar con algún representante de obras a la cabeza? Yo creo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no?, con la coalición que hemos formado, pero yo creo que no debe tener el oficialismo. Creo que debe haber un control político. ¿Ninguna de las dos? Ninguna de las dos. ¿Ni el Senado ni diputados? Ni el Senado ni diputados, porque haya un ¿Están verdadero trabajando control. para eso? ¿Para que no estén? Estamos trabajando para nosotros presentar, ¿no?, una lista, una lista para la alternativa. mesa, una lista alternativa para poder buscar el equilibrio de poderes. ¿Y tienen Que alguna es sano, posibilidad de saber es- quién podría encabezar esa lista? Todavía no hemos hablado del tema exactamente, no hemos precisado quién puede ser, pero sí tenemos claro que tiene que haber un equilibrio de poderes
Tenemos claro que tiene que haber un control político y sería sano para nuestra democracia, para el Estado de Derecho. Ahora, el fiel de la baraja o de la balanza sería el buen gobierno, ¿no? Bueno, no hemos conversado todavía, no hemos terminado de conversar con buen gobierno. ¿Ya comenzaron a conversar? Hemos conversado, sí, pero todavía no hemos definido. ¿Con el propio Nieto? Hemos conversado primero con algunas personas de su entorno, todavía no con Jorge Todavía Nieto. con él. ¿Y Renovación ha tenido alguna conversación con el señor Nieto? Tengo entendido que Rafael López Alega ha tenido conversaciones con él, no sé si personales o telefónicas, pero en este proceso es el que se encuentra en este momento todos los actores que están en el Congreso, tanto en una ¿Y Cámara usted como en cree otra, que el oficialismo, en este caso Fuerza Popular, debería encabezar una de las cámaras, las dos cámaras o ninguna? Bueno, al final, ¿quién es el que ganó la elección? Fuerza Popular. Entonces, teóricamente tendría el derecho a hacerlo, pero no sería, creo que inadecuado que abriera un poquito la baraja, ¿no? Pero al final es una decisión que tomarán ellos y se tomará a través de las votaciones correspondientes y las listas que se presenten. Y ese es el proceso democrático. Muy bien, bueno, será esta probablemente muchas entrevistas posteriores. Ojalá que la valla está bien baja, la del Congreso, así que esperemos que el Senado y la Cámara de Diputados puedan Bueno, cosa que elevar la valla. nos preocupa que la valla haya estado tan baja, ¿no? Pero bueno, Ciertamente. tenemos que trabajar en ese proceso de institucionalización y poniendo la agenda del Perú adelante. Señor Calixto, señor Barragán, gracias. Te dejo este librito de Ricardo Belmo de las obras que hizo en Lima en su primer y segundo gobierno. Ya, ok. Yo he estado en esa época de reportera, sé perfectamente qué ocurrió en el año 83, ¿no es cierto? No, del 90 al 93, Del 93 al 95. 93, pero conozco a Ricardo desde los 80. Sí, lo sé. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa.